Bueno gente, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a mostrar cómo se calculan las alturas de un triángulo y a partir de ellas el ortocentro del mismo. Igual que otras veces, comenzamos con las definiciones. Vamos a decir que la altura es un segmento que va desde un vértice hasta el lado opuesto, pero en forma perpendicular a este. Ya lo vamos a mostrar bien de forma gráfica. También podemos decir que la altura es la distancia entre ese vértice y la recta que contiene a su lado opuesto. Por otro lado, el ortocentro es el punto de intersección de las tres alturas del triángulo. Y la mejor forma de comenzar a ver esto es justamente con un ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es calcular la altura para este triángulo de puntos A, B y C. Tengan en cuenta que si queremos calcular la altura o nos piden calcular la altura, nos están pidiendo calcular la longitud de la altura, es decir, la longitud del segmento. Y si por ejemplo comenzamos con la altura por el vértice A, tengan en cuenta que dijimos que es la distancia desde A hacia la recta que contiene el lado BC. Entonces la altura por el vértice A es la distancia desde A hacia la recta que contiene el lado BC, es decir, esta, y la altura por A entonces es esta que vemos aquí. Es la longitud de este segmento, es la longitud de la altura por A que nos están pidiendo calcular. Si se fijan, el ángulo que se forma aquí es de 90 grados, justamente como dice la definición, y no hay que confundir esto, ¿sí?, con la recta que contiene a la altura esta en verde, que nos va a servir para calcular el ortocentro. Habiendo mostrado gráficamente, procedemos a calcular primero la recta del lado BC, justamente utilizando la fórmula de recta por dos puntos, que nos queda esto, y los invito a verificar que esto se puede operar algebraicamente hasta llegar a la ecuación implícita de la recta, que es esta. ¿Por qué lo dejo en forma implícita y no explícita? Porque como la altura es la distancia desde el vértice A hacia la recta del lado BC, estamos calculando la distancia entre un punto y una recta, y si recuerdan, en la fórmula de distancia punto recta, la recta tiene que estar en forma implícita, ¿sí? En función de eso pasamos entonces a calcular la altura, ¿sí? Aplicando la formulita, esto nos va a quedar, fíjense, valor absoluto de 3 reemplazado en x nos queda 3, ¿sí? Menos 1 reemplazado aquí nos queda menos 2 por menos 1 más 2 más 5 sobre la raíz cuadrada del coeficiente de x es 1, 1 al cuadrado, más el coeficiente de y es menos 2 al cuadrado. Y los invito a verificar que esto da igual a 2 raíz de 5. Como pueden ver, el valor de la longitud de la altura es 4,47, que es el valor aproximado de 2 por raíz de 5. Bien, habiendo mostrado gráficamente eso, pasamos ahora sí a calcular el ortocentro. Entonces, para los mismos puntos, por supuesto, pasamos a calcular el ortocentro. Justamente para calcular el ortocentro necesito intersectar las tres alturas, o más bien necesito intersectar las tres rectas que contienen las alturas. Pero como las tres se cortan en el mismo punto, con hacer la intersección de dos de ellas ya es suficiente. Entonces vamos a calcular la recta que contiene a la altura por el vértice A, ¿sí? Para ello necesito obviamente tener la recta que pasa por el lado BC, la recta que contiene la altura que pasa por el vértice A, entonces es una recta perpendicular a esta recta que pasa por el vértice A. Si se fijan justamente, este ángulo entonces es de 90 grados. Y mostrado gráficamente, entonces, la recta del lado BC es la que habíamos sacado antes, ¿sí? Es esta de aquí. Y ahora para encontrar la altura por A necesito la recta perpendicular a esta que pase por el vértice A.
¿Se acuerdan cómo habíamos explicado que se hacía? Se cruzan los coeficientes, el número 2 pasa para x, el número 1 pasa para y, se cambia el signo de la variable, del coeficiente que está con y se le agrega el valor c. Reemplazando el punto a en esto, nos va a quedar c igual a menos 5 y por lo tanto la recta nos queda 2x más y menos 5 igual a 0. Haciendo lo mismo ahora, pero para la recta que contiene altura por el vértice b, es decir, la altura por b, tenemos que encontrar la recta del lado AC, ¿sí? Aplicando la fórmula de recta por dos puntos para A y C, obtenemos esto, y pueden verificar que se llega a esta ecuación de recta. Para sacar la altura por b, entonces, tenemos que encontrar una recta perpendicular a esta que pase por b, es decir, que cruzo los coeficientes, 3 pasa a estar con y, el 1 que está con y pasa a estar con x y se cambia solamente el signo del coeficiente de y. Se le agrega el c y reemplazando b en esta expresión despejamos c igual a menos 5 y la recta que nos queda es x más 3y menos 5 igual a 0. Para encontrar entonces el ortocentro, lo último que hacemos es resolver el sistema, ¿sí? Intersectando las dos rectas que contienen a las alturas por A y B respectivamente. Vamos a trabajar con sustitución. En este caso despejamos y de la primera ecuación, lo reemplazamos en la segunda ecuación y los invito a verificar que x queda igual a 2 e y queda igual a 1, con lo que el ortocentro queda en el punto 2, 1. Como pueden ver, entonces tenemos las tres alturas, la que pasa por el vértice A, la que pasa por el vértice B, la que pasa por el vértice C. Todas forman ángulos de 90 grados respectivamente con el lado opuesto. Estas son las rectas que contienen a las respectivas alturas, las que utilizamos para calcular el ortocentro. Y el ortocentro en definitiva es este punto, que no es otra cosa que el punto justamente 2, 1. Habiendo visto esto de forma gráfica, terminamos con eso el video. Muchas gracias y esperamos sus consultas.